están? Todos los que nos están viendo desde sus casas, tú amigo, amiga, que nos estás viendo, qué bueno es volver a encontrarnos y poder empezar juntos a recorrer una nueva carta, un nuevo evangelio, que es el evangelio de Marcos. El evangelio que nosotros hemos llamado Jesucristo, el Rey Siervo. Y vamos a ver durante todo el desarrollo de la carta cómo Marcos presenta a Jesús como un nuevo paradigma, un nuevo modelo de lo que es ser rey, de lo que es tener autoridad, una autoridad de servicio, una autoridad que realmente contrasta con todo lo que se conocía en ese tiempo y que va a contrastar con los modelos que muchas veces tenemos sobre lo que significa tener autoridad. Así que, bienvenido a esta nueva serie, Jesucristo el Rey Siervo. Y te animo a que perseveres en los 16 capítulos. Durante 16 episodios vamos a estar viendo, durante 30 minutos, semana a semana o día a día, como tú lo quieras llevar, el Evangelio de Marcos. Y quería, antes de entrar al Evangelio, animar a todos los que nos están viendo. Dios me permitió viajar y pude estar muy lejos, al otro lado del mundo, donde la iglesia es perseguida y donde estos videos que estamos editando están prohibidos. Y ahí, en medio de esos lugares, están viendo estos mensajes. Y animo a todos los que están viendo estos mensajes. Estas personas que se tienen que bajar aplicaciones para bloquear la seguridad del gobierno para poder ver estos videos. Y hacen todo esto porque aman la palabra. Y damos gracias a la gracia de Dios que nos permite llegar a todos ellos. Damos gracias a todas las personas que ya más de 7,000 visualizaciones tienen en estos videos. Así que te animo a que tú hagas todo lo posible por perseverar. Mira cómo en estos lugares hay gente que hace todo lo posible para no perder la oportunidad de estudiar la palabra. Y les cuento esto porque justamente cuando vamos a entrar en Marcos es un evangelio que se dirige al Imperio Romano. Y el Imperio Romano era un imperio policial, donde todo se controlaba, donde por el temor se usaba el control, se usaba todo tipo de disciplina, se exaltaba mucho el poder. La misericordia era considerada como una debilidad. La compasión era considerada como una debilidad. Y se estableció la paz, lo que llamaban la Pax Romana, que era esa paz que se había impuesto al conquistar a todas las ciudades, los imperios y las naciones de ese tiempo. Esa paz que era controlada por el temor, por el poder, esa paz impuesta, pero era una paz que se vivía en muchos casos en opresión, en un control, era un estado policial, y hay lugares donde esto es una realidad. Y en medio de esa Pax Romana surge la figura del César, que comenzó incluso a pedir adoración como Dios. Y el César, se hacía llamar el Kyrios, el Señor, el amo, el soberano. Y Marcos le escribe justamente a los romanos sobre el verdadero modelo del Señor que es siervo, del Rey que es siervo. Vamos a entrar al versículo 1 y vamos a ver primero la noticia más importante. ¿Qué es lo que quiere resaltar aquí Marcos? Marcos 1:1 dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este es el único evangelio que se presenta así, como este es el inicio. Estoy presentándoles el inicio, el principio del evangelio. Evangelio, la palabra es buena noticia. Y aquí, esta era la buena noticia. O sea, no es una buena noticia, sino que era la buena noticia. Así como Jesucristo dijo: yo soy el camino, no soy un camino. Así como Jesucristo dijo: yo soy la vida, no soy un tipo de vida, sino soy la vida. Había llegado a significar el evangelio esta historia de Jesucristo, de tal manera que Jesucristo era el evangelio. Yo me acuerdo que hace tiempo, y a veces tenemos algunas
aclaraciones con mi esposa, porque yo a las refrigeradoras les digo frigider. ¡Ay, mete eso en el frigider! Pero Frigidaire es una marca, me dice mi esposa. Frigidaire no es realmente, ¿cómo se llama ese artefacto? Ese artefacto eléctrico se llama refrigeradora, congeladora. Pero llegó un momento en el que era tan conocida esta marca Frigidaire que ya llegó a ser como el paradigma de lo que eran las refrigeradoras. Y gente se quedó diciéndole así, hasta yo mismo, y le decían a estos aparatos por el nombre de la marca, mételo en el Frigidaire. Pues, y no era de la marca Frigidaire, pero como se quedó ya metido dentro de nuestros paradigmas esa marca, terminamos diciéndoles a todas las refrigeradoras de todas las marcas Frigidaires. Algo estaba pasando con el evangelio algo así parecido. El evangelio quiere decir algo, un presente, un regalo que se le daba a alguien que traía una buena noticia. Pero como esta es la buena noticia, como esta es la noticia por excelencia, entonces llegaron a significar lo mismo. ¿Qué es el evangelio para los cristianos en la antigüedad? El evangelio es esto: la doctrina, la historia, la vida de Jesucristo viniendo a morir en la cruz por nosotros. Esta es la noticia por excelencia. Y aquí, cuando nosotros vemos que Marcos está presentando la biografía, la vida de Jesús como el evangelio, como la buena noticia, nos damos cuenta que no hay, querido amigo, no hay tema más importante de hablar con cualquier persona que de esto, de la vida de Jesucristo y de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y no hay cosa más importante que ellos puedan oír de ti que esto. O sea, este es el evangelio. El evangelio que se trata no de la iglesia de Surquillo, no de la Alianza Cristiana y Misionera, no de la religión evangélica, no. La buena noticia es la persona de Jesús. Es una persona, no una religión, no es una ideología, no es una forma de pensar. La buena noticia es que Jesucristo vino, y vino en carne, y murió en la cruz por nosotros, y al tercer día resucitó. Y ahora en su nombre podemos predicar el perdón de los pecados y la salvación y la vida eterna. Por eso es que, querido hermano, tienes que tener en cuenta que cuando estás delante de cualquier persona, no hay tema, no hay noticia, no hay conversación más importante que puedas tener con él que el evangelio. Y no hay cosa más importante que él deba oír de ti. No hay otro tema, ni el clima, ni las ideologías, ni la política, ni el fútbol, más importante que el evangelio. Este es el principio de la buena noticia. ¿De quién? La buena noticia es una persona y es Jesucristo. Y así inicia con esta tremenda presentación lo que es el libro de Marcos. Y que es un desafío para que tú, hermano, entiendas a lo que nos estamos metiendo al estudiar ahora este versículo, este pasaje y este libro de la noticia más importante que se dio. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso es la mejor noticia, la más importante y la más pertinente, porque Jesucristo es Dios. Hemos visto hace unos tiempos una serie sobre Juan, que hemos llamado Jesucristo es Dios. En este evangelio de Marcos, también Marcos empieza diciendo que Jesucristo es Dios. Y vamos a seguir avanzando. El versículo 2. No solamente Marcos nos presenta aquí su historia como la más importante, sino que nos presenta a Jesucristo como el verdadero Señor. Dice Marcos 1:2, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Saben quién legitimaba la divinidad del César? Porque el César se creía a Dios y se creía el Señor puesto por los dioses. Pero aquí lo que está diciendo Marcos es: hay un verdadero Señor
que realmente fue profetizado y anunciado por los siglos, desde la historia, por Dios. Y este verdadero Señor está aquí claro, escrito en el Antiguo Testamento, en la ley. Uno de esos profetas fue Isaías, como está escrito en Isaías el profeta. Y ese verdadero Señor, realmente legitimado por el anuncio, por las profecías que iba a venir, es Jesucristo. No es el César, no es otra persona. El verdadero Señor. Y dice, he aquí yo envío, y se ve al Padre hablando y diciendo, he aquí, deténganse un rato, pongan atención, porque yo envío mi mensajero. Como todo rey, tenía que tener un heraldo, alguien que anunciara que iba a venir el rey para que se preparara el pueblo, para que el pueblo lo encontraran preparado. Y el heraldo, que fue enviado por el Padre y fue enviado delante del rostro de Jesucristo, el cual preparará tu camino delante de ti, es esa voz del que clama en el desierto. Había mucho que revisar aquí. ¿Por qué fue enviado al desierto? ¿Por qué no fue enviado al Coliseo romano? Todo esto nos lleva a hacer ese contraste que quiere hacer Marcos entre el verdadero modelo del rey, siervo del Señor verdadero, con los modelos, con los paradigmas de reyes y de gobernantes que se tienen en el mundo. Fue enviado al desierto. Y aquí yo envío mi mensajero, voz que clame en el desierto. Preparad el camino del Kyrios. Aquí en este versículo, en el 3, dice, prepara el camino del Kyrios. Y aquí Marcos está haciendo una expresión clara de que él está determinando, según las profecías puestas por el mismo Dios de los cielos y de la tierra, que el verdadero Kyrios era nada más y nada menos que Jesucristo. Y por eso había que enderezar sus sendas. Había mucho que decir, pero el verdadero Kyrios, el verdadero Señor, es Jesucristo, nuestro Señor. Roma era un mundo, como ya les comenté, oprimido. Era un estado que imponía su poder y su autoridad. La imponía a la fuerza. Y aquí Jesucristo quiere que deslindemos claramente con ese tipo de autoridad y de señorío. Él vino como siervo. Si tienes algo de autoridad, si tienes algún tipo de autoridad sobre algún trabajador, en el ministerio, sobre gente que sirve contigo, es la autoridad bajo el modelo de Jesucristo la que nos está llamando este evangelio a que asumamos, una autoridad de servicio. Era tanto el control del Imperio Romano y la opresión para poder mantener su autoridad, que justamente uno de los delitos más grandes en el imperio era la rebelión, la sedición. Y la pena era la cruz, crucifixión. Y se le ponía ahí arriba el título de que cuál era la pena. Y es por eso que Jesucristo se le crucificó y se le puso ahí rey de los judíos. Esa era su pena, que él se quiso hacer rey ante el Imperio Romano. Porque ante los judíos se le acusó de blasfemia, porque quiso hacerse Dios. Y Jesucristo reconoció las dos cosas, que él era Dios y que él era rey. Tú lo has dicho, dijo en el juicio. Pero este es el tipo de control que ahora viene el nuevo señorío de liberación, de libertad, de esa opresión, de que quiere poner unas cargas ligeras en el hombre, un señorío no de obedezcan mis órdenes, sino de sigan mi ejemplo. Un señorío no de guarden sus distancias conmigo que soy el rey, sino un señorío de amor. Un señorío no de todos sirvan a mis intereses, sino yo soy el rey siervo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Como dice Marcos en este evangelio, que podría ser el versículo lema de toda esta serie. El Hijo del Hombre, o sea, el Dios que se hizo hombre, vino para servir, no para ser servido, y para dar su vida hasta ese extremo. Por eso es que nosotros tenemos que enfocar
nuestro liderazgo en un liderazgo que se da, que se entrega, que da su vida al servicio de los que está dirigiendo, de los que está edificando, de los que está ministrando. Vamos a notar algunas características de este rey siervo, de este verdadero Kyrios, de este verdadero Señor. Y este es el verso lema, podríamos decir, del Evangelio. Pero vamos a ver algo sorprendente. A mí realmente me conmovió esta ilustración. El verdadero Kyrios, el verdadero Señor, es un Señor que se identifica con los suyos. Versículo 4 dice: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Esto me hace acordar, Juan estaba bautizando en el desierto, ¿no? Predicaba el bautismo de arrepentimiento. No es el bautismo, por supuesto, que nosotros conocemos ahora. No es el bautismo que simboliza que nosotros morimos, simboliza la muerte de Jesús y la resurrección, una nueva vida en Él. Es el bautismo que nosotros, el bautismo cristiano, sino que era un bautismo de arrepentimiento. O sea, era una señal externa, era un símbolo de que la persona reconocía públicamente que era un pecador y que estaba arrepentido de sus pecados. O sea, ustedes se imaginan que Juan estaba ahí en medio del río Jordán, esperando a que pasen los pecadores. Y la gente iba, miren lo que estaba pasando, ¿no? Salía él toda la provincia de Judea. Tremenda impacto. Él tenía realmente el espíritu de Elías. Y lo podemos saber porque incluso su vestimenta, la forma como él se vestía, dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Era la misma vestimenta que usó Elías, porque se identificaba claramente de esta manera como el que era enviado antes del Mesías. Está profetizado que Elías iba a venir antes de que venga el Mesías, el libertador. Y después Jesucristo se lo aclara a sus discípulos. Y aquí se ve que salía toda la provincia de Judea al desierto. ¡Qué ministerio de tremendo impacto! O sea, en vez de él ir a la ciudad principal, al centro de la plaza, fue al desierto. Y el ministerio fue de tal impacto que toda la gente, tenemos que recordar que habían 400 años de silencio, un pueblo hambriento de profetas, y por fin, después de 400 años, está apareciendo un profeta, y aparentemente con las mismas credenciales de Elías. Así que el pueblo hambriento, deseoso, no le importaba ir hasta el desierto. Dios había puesto su mano definitivamente sobre este ministerio de Juan, porque era el tiempo de Dios. Y es por eso que incluso dice toda Jerusalén, y todos los de Jerusalén salían al desierto. ¿Saben? Cuando Dios pone su mano sobre un ministerio, no importa si es en el desierto, todo el mundo va a ir ahí. Dios es el soberano. Y en lugares donde hay persecución y está prohibido predicar la palabra y está con pena de cárcel, ahí Dios puede hacer los mayores portentos y puede demostrar que en su poder nada se puede poner entre él y sus planes. Y yo lo he podido ver con mis ojos. Pero no necesitamos verlo, lo sabemos por fe. Miren este ministerio de impacto de Juan. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno. Un hombre con tremendo ministerio, con tremendo impacto. Dice, él no se merece, no tiene la dignidad, no se merece la honra de encorvarse, de inclinarse a amarrarle la correa a los zapatos a este que venía. Y Juan lo dijo claramente, y todo Judea y todo Jerusalén salió y sabían de esto. Entonces el pueblo realmente se estaba preparando y se estaban cumpliendo las profecías. Pero después ese mismo pueblo lo crucificó. Pero miren
el señorío que está presentando aquí Marcos, las credenciales de que el verdadero Señor como vino. Y dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. La credencial de que estaba presentando nada más y nada menos que al único que puede bautizar con el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Señor, el profetizado, el que nadie era digno de, ni nosotros somos dignos. No somos dignos de servir a Jesucristo. No tenemos el derecho. Es un privilegio tan grande, porque Él es el Rey, por la dignidad de su carácter. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y esta es la imagen preciosa del verdadero señorío que se identifica con los que ha venido a servir. Estaban en la cola los adúlteros, los fornicarios, estaban los mentirosos, los ladrones, haciendo la cola delante del bautismo de Juan, poniéndose delante de todos, reconociendo que ellos tenían la vergüenza y la culpabilidad y se humillaban públicamente, reconociendo su vergüenza y su arrepentimiento. Y en esa cola, junto con los fornicarios, junto con los desobedientes a los padres, junto con los ladrones que estaban arrepentidos, en esa fila se puso el Rey, el Señor. Nuestro Señor Jesucristo se identificó con nuestra vergüenza. Él, siendo perfecto, se le inclinaban los demonios delante de Él. Él, siendo el Señor, llevó nuestra vergüenza. Y pasó delante de todos, pasó ahí al centro del río como un pecador más. Y la gente diciendo, ¿de qué se estará arrepintiendo este pecador? Y fue un impacto tan grande, esto lo podemos ver en los otros evangelios, fue un impacto tan grande para Juan que Juan se quedó consternado. Yo no soy digno de desatarte la correa de los pies y tú vienes a que te bautice. Jesús no tenía de qué arrepentirse, Él era santo, Él era perfecto. ¿Por qué lo hizo? Para identificarse con tu vergüenza y con mi vergüenza, con tu humillación y con mi humillación. Él vino para identificarse porque es el verdadero señorío del que se identifica con los que ha venido a servir. Y fue bautizado. E inmediatamente, cuando fue bautizado, podemos ver en los otros pasajes cómo se rasga el cielo y Dios habla desde el cielo, reconociendo que tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, y el Espíritu Santo da una señal clara. El Espíritu Santo en forma de paloma, de ese espíritu apacible, manso y humilde del Rey, del Señor, que teniendo toda autoridad, vino como manso y humilde, como cordero, a servir. El Rey siervo, reconocido y avalado por las tres personas de la Trinidad. Pero el verdadero Kyrios no solamente se identificó con nuestra vergüenza y con nuestro pecado, sino también el verdadero Señor nos reivindica. Porque dice que fue llevado al desierto justamente por el Espíritu Santo. Fue llevado al desierto y allí en el desierto dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Es claro, como Él, teniendo todo el poder, toda la autoridad, Él era 100% Dios, pero todo lo hizo en el poder del Espíritu. Él no hizo nada en su propia capacidad. Al contrario, la tentación justamente de Satanás es, haz que estas piedras se convierten en pan, usa tu poder de Dios. Y la respuesta de Jesucristo fue justamente que no, porque Él, no solo de pan viviría el hombre, se defendió con la palabra, y Él no iba a hacer uso de su poder porque Él había venido a justamente vivir como 100% como hombre, a identificarse con nosotros, hasta esa manera de identificación. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Y el verdadero Kyrios se identificó con nosotros, pero también nos reivindicó, porque en el lugar en que Adán, en el paraíso, en el Edén, teniendo todas sus necesidades satisfechas, en medio de la vegetación verde y frondosa, con todo lo que tenía para comer, Adán cayó y nosotros caímos con él.
representados por Él, nosotros pecamos, teniendo todo de nuestro lado. Jesús, el segundo Adán, en el desierto, con el peligro de las fieras, padeciendo hambre, con todas las necesidades, el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, venció y nos reivindicó. Nos reivindicó cuando nosotros hemos recibido todos los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario, y Él recibió todas nuestras vergüenzas y nuestras fallas al identificarnos con nosotros en el bautizo. Hay muchas cosas aquí que podríamos hablar sobre lo que realmente implica esta identificación, este grado de servicio, esta humildad, esta mansedumbre del verdadero Rey. Pero es sorprendente, no lo puedo entender. Y me quiebra por dentro ver cómo el verdadero Señor hacía un contraste tan grande con los señores y con las autoridades, con los gobiernos y los reyes que tienen como modelo este mundo. Querido amigo, querido hermano, ¿no es lindo poder seguir este ejemplo? Sirve a los que están contigo, ámalos. Ese es el verdadero discípulo de Jesús, el que anda como Él anduvo. ¿Quieres tener autoridad? Tienes que ser como el que sirves. Que Dios no cierre tu boca a la gran noticia, que Dios no cierre tu corazón a reconocer al verdadero Señor, y que Dios no cierre tus manos a realmente ser siervo. Si el Rey lo fue, cuanto más nosotros tenemos que servir. Que Dios te bendiga y siga hablándote en este Evangelio de Marcos del Rey Siervo.